Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión les invito a un vídeo en el que vamos a hablar de música. Vamos a hablar de jazz porque este vídeo se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Esa serie de vídeos en los cuales comparto con ustedes el jazz que a mí más me gusta y más me interesa y más escucho. Músicos, discos, películas, libros, documentales, todo lo relacionado con el jazz que a mí más me interesa. A veces músicos más conocidos y a veces músicos menos conocidos, pero siempre músicos importantes e interesantes y a veces sacamos a alguno del olvido. Es un poco lo que vamos a hacer con el vídeo de hoy en el que vamos a hablar del organista Freddie Roach. Un hombre que grabó poco, desgraciadamente, que grabó en los años 60 y grabó para Blue Note y grabó para Prestige y en los últimos 10 años de su vida hizo diversas cosas que no quedan muy claras cuáles son exactamente, pero no volvió a entrar en un estudio de grabación desde finales de los años 60 hasta su fallecimiento en el año 1980. Freddie Roach, uno de los grandes, pero no tan conocidos, organistas de la historia del jazz. En realidad, Freddie Roach era un multiinstrumentista que nació en Nueva York. Tocaba la flauta, tocaba el piano ocasionalmente, pero es mucho más conocido por haberse centrado en su trabajo al órgano Hammond B3. Como digo, nació en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, en mayo de 1931, en el seno de una familia interesada en la música. Su madre era organista en una iglesia y había alguna tía, había algún familiar más o menos cercano que también tenía interés por la música. Y el pequeño Freddie, porque era pequeño cuando empezó, comenzó a tocar el órgano a los 8 años de forma sobre todo autodidacta, aunque estudiaría con el paso del tiempo brevemente en el Conservatorio de Newark, en el estado de Nueva Jersey, pero su formación es sobre todo autodidacta y de adolescente empezó a tocar con músicos como Gratian Munker III, aunque pronto se alistó en los Marines, donde estuvo un par de años hasta 1953. En 1953 tenía aproximadamente unos 22 años y regresó entonces al jazz cuando dejó los Marines, primero durante un breve tiempo en Canadá y después en los Estados Unidos, tocando con músicos importantes como, por ejemplo, Cootie Williams o Lou Donaldson. A finales de los años 50, decidió concentrarse ya en el órgano y dejar de lado el piano, porque con Cootie Williams y con Lou Donaldson tocaba el piano, tocaba el órgano, pero a finales de los años 50 decidió concentrarse en el órgano, se asentó en la ciudad de Newark, en el estado de Nueva Jersey, y allí solía participar en jam sessions con músicos como Kenny Dorham, Jackie McLean o Cannonball Adderley, entre otros. Pero fue su trabajo con el saxofonista Ike Quebec. Recuerden que a mí me gusta mucho este saxofonista Ike Quebec, y de hecho el primer vídeo de esta serie, Impresiones sobre Jazz, hace ya varios años se lo dediqué como pistoletazo de salida de esta serie precisamente a Ike Quebec. Bueno, pues los caminos vitales musicales de Freddie Roach y de Ike Quebec llegaron a una intersección en algún momento y esto haría que Freddie Roach tuviese la oportunidad de grabar con el sello Blue Note, porque participó en 2 discos de Ike Quebec grabados para Blue Note, que son Heavy Soul
It Might As Well Be Spring, dos discos que ya comenté en su momento, discos de Ike Quebec como líder. Y esto, su participación en estos discos de Ike Quebec, impresionó a Alfred Lion, el fundador y director de Blue Note. Lo impresionó de tal manera el trabajo de Freddie Roach con Ike Quebec que le ofreció un contrato de grabación para grabar discos como líder en Blue Note. Y de hecho grabaría 5 álbumes en Blue Note entre 1962 y 1965 y 3 más con Prestige entre 1966 y 1967, además de aparecer como sideman en discos, por ejemplo, del saxofonista Willis Jackson o del trompetista Donald Byrd. Pero su discografía, y voy a hablar dentro de un momento de este disco que aquí tengo, que es el disco de debut como líder de Freddie Roach, Down to Earth, su discografía se forjó en los años 60, solamente en los años 60. A partir de 1967 ya no grabaría más discos, fallecería en 1980 y entre 1967 y 1980 ya no grabaría ningún disco más, lo cual es una pena porque desde mi punto de vista sus discos están entre lo mejor del soul jazz. Pero, como digo, grabó pocos discos y desapareció de la escena jazzística a partir de 1967. Se sabe muy poco de su vida en los últimos 10 años de su carrera. No está muy claro qué es lo que hizo durante la década de los años 70. Parece que en esa década de los 70 se mudó a París, donde fue durante un tiempo arreglista de la Big Band dirigida por el saxofonista Oliver Lake, que por ejemplo grabó con sellos como Soul Note o Black Saint. Y también parece que Freddie Roach tenía una faceta de poeta, escribía poesía y se le escucha recitar uno de sus poemas en un disco del contrabajista Bob Reed, grabado en París a mediados de los años 70. Pero en los últimos años de su vida se dice que dejó Europa, volvió a los Estados Unidos y viajó a California con la intención de trabajar en el mundo del cine, pero claro, sin aparente éxito en ese sentido. No conozco realmente ninguna actividad cinematográfica de Freddie Roach, ni en los años 70, ni en ningún otro momento, y por desgracia falleció en el año 1980, en octubre de 1980, debido a un ataque cardíaco. Sus discos para el sello Blue Note en particular son de tal calidad que hay críticos que han definido a Freddie Roach como una verdadera figura de culto, redescubierta por un reducido número de aficionados al soul jazz varios años después de su muerte. De hecho, no es sencillo encontrar los discos de Freddie Roach, a pesar de que alguno de ellos se ha reeditado en disco compacto y incluso puedo decir que algunos de los discos que grabó para Blue Note están disponibles en algunas de estas series de reediciones en vinilo, como por ejemplo Tone Poet. Yo no tengo sus discos en vinilo porque sobre todo ya saben que yo colecciono discos de jazz en disco compacto y no son fáciles ni baratos de encontrar los discos de Freddie Roach. Ya en las notas a este primer disco de Freddie Roach, Down to Earth, el crítico Nat Hentoff alaba el trabajo de Freddie Roach con Ike Quebec y añade que es un músico que, y estas son las palabras de Nat Hentoff, hace que el órgano sea un instrumento persuasivo dentro del jazz. Eso lo dice
Nat Hentoff, de este disco que aquí tengo en mis manos, que recuerdo haber escuchado hace muchos años, porque esta misma edición de este disco la tenía y la tiene mi padre en su colección de discos de jazz en Vigo. De hecho, esta misma edición, porque esta es la edición de The Blue Note Collection, creo que se puede ver ahí más o menos, que era una colección que en los años 90 en España salía en los kioscos con este tono azulado en todas las portadas y un fascículo que después se convertía en un libro, como ya he comentado en más de una ocasión en estos vídeos. Claro, no le hace un gran favor a la cubierta de este disco en particular este tono azulado, porque originalmente la cubierta de este disco, Down to Earth, es naranja. Entonces aquí lo que tenemos es en naranja las letras Down to Earth y después el fondo azul, pero el disco original no tiene las letras en naranja, sino que es el fondo lo que es naranja. Pero bueno, más allá de esa cuestión, por no hablar de la parte posterior así azul, en la que no hay tampoco demasiada información, pero bueno, si abrimos el disco podemos ver esa misma información ahí, más parecida a lo que sería la contraportada de un CD de Blue Note y el disco dentro, por supuesto. Pues este es el único disco de Freddie Roach que tengo, a pesar de que ya digo que hay discos suyos que se han reeditado en series como Tone Poet o Blue Note Classics o alguna de estas en vinilo, pero en disco compacto no es nada fácil encontrar sus discos. Y del que quiero hablar es de este que aquí tengo, porque es el que he escuchado y me parece además un excelente disco de debut del año 1962, Down to Earth, que bueno, esto de Down to Earth en cierto modo es un juego de palabras, porque Down to Earth podría significar algo así como de vuelta a la tierra, pero al mismo tiempo también es una frase que en inglés se utiliza para describir a personas que no se tienen nada creído, absolutamente nada, ¿no? Que no son personas creídas o pagadas de sí mismas, ¿no? Cuando son personas sencillas, normales, naturales, pues se habla de esas personas como down to earth, ¿no? Entonces hay un juego de palabras en el título. Este es el primero de los 5 álbumes que Roach grabó como líder para el sello Blue Note, registrado en una sola sesión el 23 de agosto de 1962 en el estudio de Rudy Van Gelder en Englewood Cliffs, en el estado de Nueva Jersey, estado en el que durante mucho tiempo vivió el propio Freddie Roach. Se nos presenta a Freddie Roach, como podemos ver por la parte posterior, bueno, en este caso interior del disco, tenemos a Freddie Roach en una formación de cuarteto sin contrabajo, porque ¿para qué necesitamos el contrabajo si Freddie Roach está tocando el órgano? Bueno, pues lo acompañan Percy Franz al saxo tenor, Kenny Burrell a la guitarra, muy interesante la participación de Kenny Burrell, muy bueno también el saxofonista tenor Percy Franz, del que no conozco, tengo que decirlo demasiado, pero tendré que investigar sobre él, y a la batería está Clarence Johnston. El saxo tenor de Percy Franz y la guitarra de Kenny Burrell disfrutan de muchísimo espacio para solos, de la misma manera que también lo hace el órgano de Freddie Roach, como es lógico. Pero esto hace que para mí esto sea un magnífico disco de debut, un verdadero discazo que yo recomiendo a todo el mundo. Si lo pueden encontrar y lo encuentran a un precio aceptable, yo desde luego que les recomiendo que lo añadan a su colección jazzística, a su discoteca de jazz. Además de ser el disco de debut de Freddie Roach y su carta de presentación como músico, es también su carta de presentación como compositor, porque 5 de los 6 temas que tenemos aquí son temas propios. Tenemos entre los temas originales de Freddie Roach, Debug, I'm Miss, Althea Soon, More Mileage y Lion Down. Este último, Lion Down, está dedicado de una manera directa a Alfred Lion, el
director y fundador de Blue Note. Y después tenemos Lou Jon. Lou Jon es un tema acreditado a Henry Mancini. Entonces, de los 6 temas hay uno de Henry Mancini, pero los demás son todos de Freddie Roach. Lo conocemos aquí como músico y lo conocemos aquí también como compositor. Todos los temas propios que he mencionado de Freddie Roach, esos 5 temas, esas 5 piezas, dejan claro que la concepción del jazz, y sobre todo en este caso del soul jazz de Freddie Roach, es un poco más ligera que, por ejemplo, la de Jimmy Smith, por poner un ejemplo, en lo referente al componente bluesero. No estoy diciendo que sea un acercamiento más ligero, que sea música más ligera o más fácil de escuchar. Simplemente que el componente bluesero está ahí, por supuesto, pero no en la dosis que sí le ponen otros organistas contemporáneos de Freddie Roach, como podría ser, por ejemplo, el gran Jimmy Smith. Por supuesto que hay toques de blues, por supuesto que hay toques de rhythm and blues en algunos de estos temas, pero el estilo de Roach es mucho menos funky, es más limpio, es más conciso. En algunos sentidos podría decirse que es más ligero, más depurado, más melódico. Sus solos son pequeñas maravillas de economía musical, algo que parece transmitirse también a Kenny Burrell y a Percy France, al resto de los participantes en esta sesión, que también nos ofrecen solos interesantes, pero solos también musicalmente económicos, inteligentes, bien urdidos. Es un disco realmente desde ese punto de vista maravilloso, que deja clara la concepción musical de Freddie Roach. Tanto cuando acompaña los solos de otros músicos, es decir, de los otros 2 músicos que tienen solos prominentes en este disco, tanto cuando acompaña los solos de los otros músicos, como cuando construye sus propios solos, Freddie Roach utiliza los acordes adecuados, las repeticiones de notas justas, y sabe jugar muy bien, y a mí esto me gusta mucho y aprecio mucho esto del estilo de Freddie Roach, es que sabe jugar, sabe aprovechar, sabe sacarle la punta suficiente a los silencios. Es un magnífico organista que hace que lo difícil parezca fácil y que sabe acompañar a aquellos músicos que lo acompañan a él al mismo tiempo. Hay momentos en los que brillan los solos de Freddie Roach, pero en otros casos, en otros momentos, Freddie Roach va a estar por detrás apoyando los solos del saxo tenor o de la guitarra. El sonido en general es atractivo, ingenioso, tiene una ligereza que lo hace realmente efectivo. Y este es el típico disco que, teniendo solamente 6 temas, cuando llega al final, yo vuelvo a darle al play y vuelvo a escucharlo. En parte porque no tengo más discos de Freddie Roach, que si no me pondría otro disco de Freddie Roach. Pero también porque es un disco realmente delicioso desde mi punto de vista, y eso es lo que quiero comentarles en este vídeo. Lo que me interesa es traer al canal a Freddie Roach y animarles a que, si no conocen su música, se acerquen a ella. De hecho, si ustedes leen las notas de Nat Hentoff a este disco, el propio Freddie Roach tiene un momento en esas notas en el cual explica su visión sobre el órgano en el jazz. Es una cita bastante larga que he traducido, pero que quiero leer en su totalidad porque ayuda muy bien a comprender el tipo de músico, el tipo de organista que es Freddie Roach y lo que le interesa hacer como líder en sus discos. Sobre el órgano en el jazz, en las notas a este Down to Earth, dice lo siguiente Freddie Roach: este instrumento, es decir, el órgano, tiene tantas posibilidades que no creo que sea posible agotarlas completamente. Pero es posible aprender a utilizarlo de tal manera que funcione dentro de un grupo de jazz y no sea simplemente un instrumento que suene
por encima de los demás. No le interesa a Freddie Roach que el órgano suene por encima de los demás, opaque a los demás instrumentos, sino que lo que quiere es que armonice de la mejor manera posible con el resto de los instrumentos que lo acompañan y con el resto de los músicos que participan en la sesión. Sigue diciendo, para lograr eso, es decir, que no sea el órgano un instrumento que suene siempre por encima de todos los demás, para lograr eso es necesario escuchar lo que los otros músicos están tocando y de esa forma uno puede conjuntarse con el grupo. Algunos organistas nunca cambian su acercamiento a los silencios. Él mismo habla de los stops, de los silencios. Pero las situaciones musicales cambian constantemente. Por tanto, los organistas tienen que cambiar su acercamiento a los silencios. Algunos organistas nunca cambian su acercamiento a los silencios, pero las situaciones musicales cambian constantemente y hay maneras diferentes de acompañar a una trompeta, un saxofón o una guitarra. Entiende, por tanto, Freddie Roach que no es lo mismo acompañar a una trompeta que a una guitarra, que a un saxofón o que a cualquier otro instrumento, como, pues no sé, una corneta o un clarinete o cualquier otro instrumento que pueda formar parte del grupo. Y hay muchas maneras, termina diciendo, y hay muchas maneras diferentes de construir los solos. Solo hay que prestar atención a lo que ocurre a tu alrededor. Y esa es una lección importante que Freddie Roach deja clara y que Freddie Roach comprende a la perfección en este disco. Y estoy seguro que en los demás discos que grabó después de este. Una pena que sean tan pocos, la verdad. Los que grabó para Prestige, después de los 5 para Blue Note, parece ser que no tuvieron la repercusión esperada y ahí se acabó su carrera discográfica. Pero si uno escucha con atención Down to Earth, se dará cuenta perfectamente de que este es un disco en el que Freddie Roach como líder pone en práctica todo esto que teoriza o todo esto sobre lo que reflexiona en las notas. Sabe escuchar, sabe acompañar, sabe en qué momentos jugar con los silencios, sabe también en qué momentos sacarle el mayor partido a su órgano durante un solo, sabe utilizar el blues, sabe utilizar el rhythm and blues, también es un organista melódico y desde luego me parece un magnífico músico y este disco es un notabilísimo disco de debut. El primero que grabó para Blue Note y el primero de los pocos discos que conforman, por desgracia, su discografía. Yo lo tengo, como ven, gracias a esta Blue Note Collection. Y no es un disco siempre fácil de encontrar, pero al menos en vinilo sí que se puede encontrar con mayor facilidad y yo estoy seguro de que si escuchan este disco querrán buscar, y no es fácil, pero querrán buscar y hacerse con los demás discos de este poco conocido organista que hay que sacar un poco del olvido en el que se encuentra sumido, como hicieron otros después de su fallecimiento, considerándolo de manera justa un grandísimo músico y considerándolo además un músico de culto dentro del soul jazz e incluso también dentro de lo que se llegó a llamar o se dio en llamar jazz ácido o acid jazz. Freddie Roach vivió poco tiempo. Freddie Roach sobre todo grabó durante poco tiempo, pocos discos, pero su carrera, su periplo por el jazz hizo que se cruzase en el camino de grandes músicos como ya he mencionado, Cannonball Adderley, Lou Donaldson, Cootie Williams, Ike Quebec, Jackie McLean y muchos otros. Este disco sirve como magnífica carta de presentación, sirve por supuesto también como
puerta de entrada a la música de Freddie Roach y, por supuesto, el It Might As Well Be Swing, el Heavy Soul de Ike Quebec, también de Blue Note, son discos interesantes para escuchar la música de Freddie Roach, en ese caso como sideman, como músico de acompañamiento, pero aquí lo tenemos como líder y como líder que comprendía perfectamente además el grupo en el que se encontraba, el contexto en el que en cada momento estaba, y el resultado es una música realmente maravillosa que yo recomiendo con total seguridad a todos ustedes. No sé si ustedes conocen la música de Freddie Roach o no. No sé si conocen este disco. Si no lo conocen, les animo a que se acerquen a la música de Freddie Roach. Si ya han escuchado discos suyos, pues díganme qué les parece su estilo, díganme qué les parecen sus discos con Ike Quebec, qué les parece, por ejemplo, este disco, y qué otros discos de Freddie Roach ustedes tienen o han escuchado y les parecen interesantes. Soy Antón García Fernández y con esto voy cerrando este vídeo que he grabado aquí en Jackson, en el estado de Tennessee, hacia principios del mes de agosto del año 2025. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Les animo a que se acerquen a la música de Freddie Roach a través de este disco o de cualquier otro que puedan encontrar, porque desde luego es un magnífico músico que merece reconocimiento y que merece descubrirse y redescubrirse. Sea como fuere, termino diciéndoles lo que siempre digo. Les animo a que sigan escuchando buen jazz, porque de eso se trata, porque ya lo dijo Billy Strayhorn, porque ya lo dijo también Duke Ellington, y ellos sabían perfectamente de lo que hablaban y sabían perfectamente lo que tocaban y sabían perfectamente que era cierto aquello de que it don't mean a thing if it ain't got that swing. Como siempre, gracias por el interés que muestran en estos vídeos de impresiones sobre jazz. Gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo para que entremos en conversación acerca de la música, en este caso del organista Freddie Roach. Por cierto, que si tienen más información sobre Freddie Roach, déjenla también en los comentarios, pues hay una parte de su vida que es bastante poco conocida. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Gracias y hasta la próxima ocasión.